¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes hoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Para los que todavía no entienden muy bien de qué estamos hablando de la campaña, simplemente durante los próximos 4 semanas vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la santidad de Dios, el llamado amoroso. Las personas que se inscribieron a la campaña tienen un folleto que incluye devocionales durante la semana que van a estar haciendo, y una vez a la semana van a verse en un grupo pequeño. Pero todas las personas que no pudieron inscribirse a la campaña tienen la opción por lo menos de participar los fines de semana. Los fines de semana vamos a estar tocando temas principales acerca de la santidad de Dios. Entonces, hoy empezamos con nuestra campaña, estamos muy contentos, que se llama El Llamado Amoroso. Entonces, para empezar el día de hoy, quisiera pedirle ayuda al Señor para todos nosotros, para que suavice nuestros corazones y para que trabaje en nuestras vidas. Entonces les invito a que me acompañen en oración. Señor, realmente necesitamos una palabra tuya, Señor. Realmente necesitamos tu guía, necesitamos tu protección, necesitamos tu alineamiento, Señor. Y hoy nos presentamos aquí delante de ti y humildemente te pedimos que por favor nos enseñes. Humildemente te pedimos que por favor nos moldees. Y humildemente te pedimos que hagas el milagro que solo tu Espíritu puede hacer, Señor, que es tomar tu palabra e implantarla en nuestro corazón y que germine. Te damos gracias por tu palabra, porque siempre es guía y es lámpara a nuestros pies, Señor. Y te pido que el inicio de esta serie, el inicio de esta campaña sea poderoso para nuestros corazones y nos muestres de tu carácter y nos muestres de cómo tú eres, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Santo, 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 y quiero invitarlos a ir al libro de Isaías, el capítulo 6 del libro de Isaías. Ahí es donde vamos a estar el día de hoy. El libro de Isaías está más o menos ahí cerquita de la mitad de la Biblia. El libro de Isaías en el capítulo 6, vamos a empezar del 1 al 8 el día de hoy, y les leo de Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Dice así: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Este fragmento de la palabra de Dios que acabamos de leer es una visión que tiene el profeta Isaías mientras él está sirviendo en el templo. El profeta Isaías era uno de los sacerdotes judíos que servían en el templo, y en ese tiempo estaban en el tiempo de sacrificio de animales, y él estaba dentro del templo, y dice que mientras estaba en el templo tuvo una visión de Dios, donde vio a Dios en su trono excelso y sublime, y vio algo maravilloso: serafines gritando: santo, santo, santo es el Señor.
Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de la visión que tiene Isaías. Pero antes de tocar la visión de Isaías, quiero que veamos el versículo 1. El versículo 1 dice algo que nos da una clave. Dice, el año de la muerte del rey Uzías. ¿Y por qué es importante saber que Isaías tiene la visión de Dios el año de la muerte del rey Uzías? Por esto, porque Isaías tiene la revelación de la santidad y de la majestad de Dios el año en que muere uno de los reyes principales que ha existido en Israel. El rey Uzías fue rey, imagínense, por 52 años en Israel. Es el rey que casi que trajo la mayor estabilidad después del rey David en el reino de Israel, y al final de su vida desobedeció al Señor, entonces fue quitado. Pero era un rey y un gobernante que había traído una gran prosperidad en Israel. Entonces imagínense el momento de Israel y el momento que está sufriendo el profeta. Alguien que nos había dirigido, alguien que nos había llevado por el camino correcto, el gobernante que nos había dado estabilidad, ha muerto y ahora estamos sin él. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues Dios les dice, ¿qué vamos a hacer? Me presento ante ustedes como el Dios excelso y sublime. No hay nada que hacer porque yo estoy al mando de mi pueblo y siempre mi pueblo ha estado en mis espaldas. Y quiero que nos coloquemos en esa situación de Israel, ¿verdad? Muchas veces cuando es año de gobierno, de cambio de gobierno, hay una zozobra en el ambiente del país y la gente tiene miedo de invertir y la gente no sabe cuál partido político va a quedar. Entonces hay un miedo y un temor de cómo hacer negocios y entonces la gente se echa para atrás y la gente tiene temor. Me he enterado también que, porque mi mamá es educadora, que en los últimos años algunas empresas internacionales han comprado algunos colegios y escuelas privadas del país, y mi mamá era profesora de una de esas escuelas. Entonces hay una zozobra y hay una ansiedad por cómo van a surgir ahora estas escuelas y esos colegios, ahora que viene un nuevo gobernante, ahora que viene un nuevo director. ¿Qué va a hacer y cómo van a hacer las cosas? Pues si nos colocamos en el reino de Israel y nos colocamos en la mente de Isaías, eso era lo que había en él. Había una zozobra y había una ansiedad por quién iba a ser el rey, y por eso se presenta Dios. Y Dios se presenta excelso y sublime en su trono diciendo, yo soy el que está a cargo. Uzías está muerto, pero yo estoy vivo. Y siempre las riendas de mi pueblo las he llevado yo. Ahora, les tengo una pregunta. Puede ser que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, estemos en una situación parecida a la de Israel y parecida a la de Isaías. Puede ser que el día de hoy usted tenga temor de quién está a cargo de su vida y qué va a pasar con su futuro. Tiene temor de que se está haciendo viejo, tiene temor de que es muy joven y no se le toma en cuenta. Tiene temor de quién es su jefe y quién será su gobernante, quién llevará sus finanzas adelante. Sus relaciones pueden ser que estén quebradas. ¿Quién nos respaldará? Pues nos respaldará ese Dios que se presenta excelso y sublime, el Dios de Israel. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Vean lo que dice Hechos 17, 24 al 25 acerca de nuestro Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y es Señor de la tierra. No importa qué rey, qué gobernante, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Él es el Señor. Y Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si Él necesitara de algo. Por el contrario, es Él
Es Él quien nos da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Entonces, ¿de quién temeremos si Dios está con nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? El domingo pasado estaba en la playa con mi hija y mi hija hizo un puño de arena para cubrirme los pies. Y mi hija tiene una fijación últimamente con las fogatas. Solo una fogata creo que ha visto y lastimosamente yo no estaba, se la hicieron unos amigos de ella en la playa, cuando ella andaba en la playa con unos amigos, y entonces tiene una fijación con las fogatas, quiere ver una fogata. Y entonces me hace como a las 5 de la tarde: papi, ¿qué pasaría si yo le pido a Dios que haga de este puño de arena una fogata? Que le convierta toda esta arena en un montón de madera y ¡puf! Papi, que empiece esto a arder y que sea una gran fogata. Y yo le dije: mi amor, yo no estoy seguro si esa es la voluntad de Dios, pero estoy seguro que si esa fuera la voluntad de Dios, Dios pudiera hacer de este puño de arena una gran fogata. Y mi pregunta para ustedes y mi pregunta que me he estado haciendo yo ¿es ese el Dios que tengo yo en mi corazón y es ese el Dios que tengo yo en mi mente y en mi alma? El Dios que puede convertir de un puño de arena una gran fogata. ¿O tengo una medida o una visión de un Dios diferente? ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando los discípulos están en la tormenta y Jesús llega y les dice: pero ¿por qué están preocupados? Yo puedo calmar la tormenta, yo puedo decirle al viento qué hacer. Sus vidas están en mis manos, paren de estar tan ansiosos. Entonces pareciera que eso es lo que le está diciendo Dios a Isaías y a todo su pueblo. No importa que su rey ya no esté, no importa que aquel que nos trajo bendición esté muerto, porque Dios está vivo y porque en Dios y en sus espaldas se encuentra nuestro futuro. Y le pregunto si eso es lo que usted realmente cree en su corazón el día de hoy, que su vida descansa en las manos de nuestro Dios. ¿Cree usted que Dios está a cargo? ¿Cree usted que Él es el rey? Ahora, después de estudiar lo que estaba en la mente de Isaías y lo que estaba en la mente de Israel, tenemos que estudiar la visión en sí. ¿Qué fue lo que vio Isaías en ese día? Y dice, empezando el versículo 1 y yendo un poquito adelante, dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. En inglés dice elevado, high and lifted up, dice. Y el Señor estaba sentado en un trono. Y estaba sentado en un trono, y las orlas de su manto, todo el manto del Señor llenaba todo el templo. Así de grande era su manto. Y entonces yo me pregunto, por supuesto, ¿dónde iba a estar sentado en el Señor si no era en el trono? Él tenía que darle una evidencia a Isaías y darnos una evidencia a nosotros donde Él estaba colocado. Yo estoy sentado en el trono y yo soy el que gobierna a las naciones. Yo no estoy agitado y yo no estoy abatido. Yo estoy sentado en el trono dirigiendo las naciones. Y la imagen es increíble. Imagínense la calidad de trono que tuvo que haber sido. Imagínense la calidad de corona que tuvo que haber tenido puesta, que dice que el manto que llevaba el Señor era tan grande que así como las novias tienen una cola en su vestido para que se vea majestuoso, las orlas del manto del Señor llenaban todo el templo. Y los números, las cantidades lo grande que se ven las cosas en esta visión es muy importante porque nos está diciendo cosas de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 1:13 acerca del manto de Dios. Dice así: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, que así se refiere la Biblia al Mesías, vestido con una túnica
Siempre se ve al Señor vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Cómo se imagina usted a Jesucristo? ¿Se lo imagina en una cruz o se lo imagina sentado en un trono gobernando las naciones? Vean lo que dice Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice lo siguiente, dice: yo, el Señor, anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es el Dios que se está presentando hoy delante de nosotros, y esa es la santidad que nos está demostrando. Yo sé lo que va a pasar desde el principio y yo cumplo mi propósito. Otra vez, Dios no está agitado ni turbado. Tenemos que entender que Él es trascendente y Él es increíble. Y algo está pasando cuando Dios está sentado. Dice que unos serafines están volando encima de Él y lo están ministrando. Aquí tenemos una equivocación porque algunas veces nos hemos imaginado un serafín como decir a Cupido. Nos hemos imaginado un ser angelical gordito, pequeñito. Pues yo me imagino que eran totalmente lo contrario, pues solo con la voz de los serafines gritando santo, 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 el templo se meneaba de un lado para otro. Yo me imagino que estos eran ángeles gigantescos que gritaban santo, santo, santo. Tanto así que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y veamos lo que dice el versículo 2. Por encima de Jesús, por encima de Dios, había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. ¿Por qué los serafines se cubrían el rostro? ¿Por qué si los serafines nunca han pecado? Son ángeles sin pecado, se cubren el rostro, porque la imagen del Dios vivo, la imagen de la santidad de Dios era demasiado para ellos para contemplar. Ellos volaban con 2 alas, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 alas volaban encima de Dios cubriéndose el rostro, por el temor de ver a Dios, aquel Dios omnipotente y aquel Dios majestuoso. Tal vez sea también por la brillantez de nuestro Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 1:16 acerca de nuestro Dios. Dice que Dios en su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y el rostro de Dios era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando el sol brilla en todo su esplendor, nosotros no podemos quedárnosle viendo ni por 5 segundos. Entonces, estos serafines volaban encima del trono de Dios, pero por la gloria de Dios, por su brillantez y por su majestad y por su santidad, tenían que cubrirse los rostros. Y yo me imagino que esto tiene que ver también con la emoción de ver a su Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a algún héroe de ustedes. ¿Alguna vez han conocido a alguien que siempre ha ganado su respeto? Uno se cohíbe a la hora de conocerlo, ¿verdad? Uno tiene, digamos, mi hija cuando se topa a las profesoras de la escuela, se emociona muchísimo, pero le cuesta verlas a los ojos y se esconde detrás de mí, porque se cohíbe de ver a su héroe, a su profe, a la que tanto respeta. Me acuerdo hace un poco de años que estábamos en la playa y nos encontramos a Keylor Navas y
Yo le conté a mi cuñado y a mis sobrinos que estaba Keylor Navas, y mi cuñado pegó una carrera, nunca lo he visto correr tan rápido para pedirle el autógrafo, y se llevó a mis sobrinos, pero mis sobrinos no querían ver a Keylor Navas, como que lo querían ver, pero como que no lo querían ver, se escondían detrás de los piernas de su padre. ¿Por qué? Porque estaban cohibidos ante aquella persona que tenían tanto respeto y tanta admiración y querían tanto. Pues esto es lo que está pasando con los serafines. Los serafines pasan encima del trono de Dios, pero se cubren el rostro porque no saben qué hacer. Ahí está mi Dios, ahí está el Dios santo, ahí está el Dios que hizo las estrellas, que las sostiene sobre sus manos, y no sé si ver, porque aquel que ve a Dios, no sé si va a quedar vivo por su santidad y por su poder. Y ahora yo me pregunto, ¿es esta visión la que tiene la iglesia de Dios? ¿Cómo tratamos nosotros a Dios? ¿Lo tratamos como un compa, como si fuera nuestro primo hermano, o lo tratamos con esta imagen que tienen los serafines de Dios, de su santidad y de su poder? El libro de Hebreos dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenemos un Dios santo, omnipotente, majestuoso, el cual es cercano y amoroso, y ahorita lo vamos a ver, pero el cual es trascendente, increíble y totalmente diferente a nosotros. ¿Y saben cómo puedo ver yo la manera ligera en que nosotros vemos nuestra relación con Dios, en nuestro cumplimiento con nuestros pactos con Él? Hay veces que hacemos un pacto con Dios, o Dios nos dice algo, y es como si nuestro primo hermano o nuestra mamá nos hubiera dicho algo que dejamos de segundo, dejamos de tercero. O es cuando Dios nos dice algo y entendemos algo de Él y venimos delante de Él y sabemos que es un Dios así resplandeciente e increíble. Y lo increíble es que los serafines están muy respetuosos delante de Dios y están volando, pero están delante de Dios y no pueden parar de cantar. Los serafines empiezan a cantar, y veamos el versículo 2 y el 3. Dice: por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y los serafines, volando encima de Dios, se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y podríamos pensar que eran muchos serafines. Vean lo que dice Apocalipsis 5:11 acerca del trono de Dios. Dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles, igual que ahora. Oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de estos ángeles eran millares de millares, millones de millones. Entonces quiero que se imaginen lo ocupado que está el trono de Dios. El trono de Dios siempre está ocupado porque están volando encima de él gritando: santo, 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 millares de millones de ángeles. ¿Se pueden imaginar esta visión que tuvo Isaías? Y de repente están volando, y vean lo que dice el versículo 4, Isaías 6:4. Al sonido de sus voces, las voces de los ángeles eran melodiosas y eran increíbles, pero eran tan potentes que se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso su equipo de sonido a todo mecate y empezaron a cimbrar todas las puertas y todos los vidrios de su casa? Pues eso
¿verdad? En el carro de mi esposa hay un parlante que está malo, entonces uno pone el volumen muy alto, entonces empieza a cimbrar todo el carro. Bueno, pues eso es una milésima de lo que está pasando en el trono de Dios y está pasando en el templo. Dicen que los serafines se gritan santo, 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 y gritan tanto y tan fuerte y tan potente que los umbrales del templo se mueven a cada lado y sale humo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos humo alrededor de Dios? En Éxodo 19, 18 al 19, Moisés sube al monte Sinaí y pasa lo siguiente. El monte estaba cubierto de humo, porque ese es Éxodo 19 y el 18 al 19, porque el Señor había descendido sobre el medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. La misma imagen del trono. Se sacudía el monte violentamente y había humo por la presencia de Dios. Estamos captando lo que está pasando aquí. Es increíble. Y lo más lindo es lo que ellos cantan. Cantan santo, santo, santo es el Señor. ¿Y por qué gritan santo, santo, santo? Para no decir santo, el Señor es requete santo, el Señor es ultra santo. Es simplemente una manera de dejarnos claro que Él es santo. En vez de decirlo una vez, lo tienen que decir 3 veces. Como cuando uno dice la comida estaba rica, no, pero estaba riquísima, estaba buenísima. Se le acaban a uno las palabras para describir lo que ha probado. Y los serafines no tienen palabras para describir la santidad de Dios y la majestuosidad del Dios ante el cual están. Y dicen, santo, santo, santo. Lo repiten para entenderlo muy bien. ¿Y qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es puro moralmente. Que Dios está apartado totalmente de todo lo demás en su perfección. Él es maravilloso y majestuoso, Él es excelso y Él es sublime. Eso se llama la aceidad de Dios, que Él no depende de nadie, Él funciona por sí mismo. Todo lo demás depende de Él, pero Él tiene la aceidad, que significa que Él no depende de nadie, Él está aparte. Veamos lo que dice el Salmo 29, 2. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. ¿Saben qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es cuando la santidad de Dios se hace pública. Cuando la santidad de Dios se hace pública y sale afuera, vemos su gloria. Y esto es lo que están cantando los ángeles. Él es santo. Este Dios no es como nosotros, dice, no Rodrigo, sino un serafín. Un serafín dice, este Dios no es como nosotros, es totalmente perfecto. No hay en Él nada malo. Él es increíble. Y el verso 5 de Isaías se da cuenta de la santidad de Dios y se da cuenta de su maldad, porque dice, ay de mí, ¿no es cierto? Vean lo que dice Calvino acerca de cuando uno se da cuenta de nuestra santidad y de nuestra maldad. Dice, el hombre o la mujer nunca es suficientemente tocado y afectado por la conciencia de su pobre estado hasta ser comparado con la majestad de Dios. Usted nunca se dará cuenta cuánto necesita de Dios y cuán pobre es su estado lejos de Dios hasta que se coloque a la par de la majestad de Dios. Y esto es lo que le pasó al profeta. Leamos el versículo 5. Isaías 5, 6, 5 dice, después de que se estremecieron los umbrales del templo y escuché santo, 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 grité, ay de mí. Es un oráculo. Isaías da oráculos en su
en su libro. Un oráculo es como una profecía de lo que va a pasar, y está diciendo: ay de mí, ahora sí que me llevó cananga, como diríamos algunos, que estoy perdido. ¿Por qué estoy perdido? Porque soy un hombre pecador, un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey. Y esto es increíble porque nos muestra el estado del corazón de Isaías. Vean que Isaías dice: ay de mí que estoy perdido, porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Estoy ante una visión tan increíble que no creo que pueda sobrevivir. Pero después dice: soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios blasfemos. El corazón de Isaías está en el lugar correcto. ¿Sabemos por qué? Sí sabemos por qué. Porque Isaías se sabe igual de necesitado de Dios que todo su pueblo. Es cuando nosotros nos entendemos igual de pecadores, igual de necesitados de Dios que todos los demás, cuando nuestro corazón está en el lugar correcto. No sé si recuerdan la imagen del publicano y del cobrador de impuestos. Hay un publicano en el templo y le da gracias a Dios por no ser como el cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos le dice a Dios: Dios, perdóname porque soy un pecador. La pregunta es esa: si hoy usted ante la majestad de Dios se da cuenta que usted está necesitado de Dios, urgido de Dios, más o igual que cualquier otra persona. Isaías piensa: hasta aquí llegué, porque la pureza de Dios me va a envolver. Y aquí es donde entra el llamado amoroso. Efectivamente, la pureza de Dios envuelve a Isaías, pero lo envuelve de tal manera que no lo desaparece o no lo tritura, sino que lo envuelve y lo perdona. Ese es el llamado amoroso. El llamado amoroso es que la santidad de Dios es tan grande que nos abraza, pero no para dejarnos en ridículo, sino para darnos su amor y para antojarnos a vivir en esa misma santidad que Él nos da. Y dice aquí el texto en el versículo 6 que en ese momento, cuando dijo: ay de mí, voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios, con el fuego, ¿verdad? Le tocó los labios y le dijo: tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Quiero hacerles una pregunta muy fácil. ¿Qué es lo que sucede antes de que Dios perdone a Isaías por sus pecados y le remueva sus pecados, le cauterice sus labios de sus pecados? Isaías dice: ay de mí. Antes del perdón de pecados hay un arrepentimiento de pecados. Antes del perdón de pecados necesita Dios que nosotros nos demos cuenta cuánto lo necesitamos y nos entreguemos totalmente a Él. Así es con el Señor Jesús. ¿No es cierto? Cuando estaba el Señor Jesús en la cruz y había un ladrón a su derecha, el ladrón le dijo: realmente, Jesús, tú no mereces estar ahí. Realmente, ay de mí, que yo sí soy un pecador, pero acuérdate de mí, por favor. Y Jesús le dice: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta es si nosotros hemos llegado a ese lugar de ay de mí. Estoy arrepentido de mis obras y necesito de la gracia de Dios. El domingo pasado estaba en la iglesia de un amigo
y me topé un amigo que llevaba por lo menos 10 años o 15 años sin ver. Mi amigo tiene 45 años y estaba en un muy mal estado. Tenía una barriga que le llegaba como hasta este tamaño, una barriga no sana. Tenía el pelo así echado para atrás, gris, como si tuviera unos 65 años, y tenía la cara totalmente destrozada. Él tiene solo 45 años. Y me acuerdo que cuando yo tenía como 13 o 14 años y andaba en mis malas juntas, yo tomaba licor con este amigo. Y mi amigo para aquel momento ya era adicto a la cocaína. Y ese domingo, el domingo pasado, llegué ahí a la iglesia donde estábamos visitando y me lo encontré y le dije, ¿qué es lo que ha pasado con tu vida? Y me dijo, solo el alcohol me puede tranquilizar. La semana pasada estaba tomando vino y necesitaba tomar más y me monté al carro para ir por más licor porque solo eso me tranquiliza. Y me topé un retén y me llevaron a la cárcel y me metieron en la cárcel de Nicoya. Y estuve en la cárcel de Nicoya y fue la peor noche de mi vida. Y el lunes siguiente me fue a recoger mi esposa y mi hija al juzgado. Y cuando me monté al carro, mi hija me dijo, papi, por favor, deja de tomar. Estás destruyendo nuestra familia. Esto no es bueno para vos y esto no es bueno para ellos. Si él tiene 45 años y nosotros empezamos a hacer esto a los 13 años, hagan la multiplicación de cuántos años lleva él en esto. Y yo lo abracé y lo único que le pude decir es, tenés que entregarle tu vida al Señor. Tenés que rendirte delante de Dios. Estás tratando con todas tus fuerzas y ya no podés con tus fuerzas. Necesitas arrepentirte. Necesitas decir, ay de mí, Señor, que te necesito. Solo tú eres poderoso para levantarme de donde estoy. Y yo le digo a usted, tal vez usted no esté metido en drogas o tal vez sí, tal vez usted esté metido en un enredo más grande o un enredo menor. Pero la solución a nuestro problema no es seguir tratando con nuestras fuerzas. La solución a nuestro problema es rendirnos a nuestro Dios y arrepentirnos y decir, ay de mí, Señor, cuánto te necesito. Señor, ven a mi vida y cámbiala, por favor. ¿Ha confiado usted en Cristo para salvación? ¿Ha hecho usted al Señor el Señor de su vida? Esa fue mi oración por mi amigo. Solo no va a poder seguir, solo no va a aguantar una semana más. ¿Estás corriendo hacia Dios o estás corriendo de Dios el día de hoy? Si corremos hacia Él, habrá purificación de pecados. Cristo vino y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Vivió una vida perfecta para tener una justicia perfecta. Y esa justicia entregárnosla a nosotros cuando nosotros pongamos nuestra fe en Él. Y por eso resucitó al tercer día triunfante para darnos una vida nueva. Pero no nos dará una vida nueva si no hay un arrepentimiento de nuestro corazón. Estamos corriendo hacia Dios. Con respecto a este pasaje, el gran predicador Spurgeon dice que solo alguien que está en llamas puede servir a Dios, ya sea ángeles o ya sea un hombre. Y lo está diciendo porque solo alguien que está en fuego puede servir a Dios. Alguien que Dios está transformando y alguien que Dios y su fuego está cauterizando. Dice el libro de Pedro que Dios nos pasa por pruebas para purificarnos y sacar toda nuestra grasa y toda nuestra maldad para dejarnos lean, para dejarnos frescos, para dejarnos esbeltos. Solo aquel hombre que está en llamas puede servir a Dios. La pregunta para mí y la pregunta para usted es si estamos en llamas.
si hemos dejado que Dios venga y nos toque con su brasa y nos perdone. Y el versículo 8 cierra nuestro texto de una manera increíble. Apenas el profeta es perdonado, dice, entonces el versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías respondió inmediatamente, aquí estoy, envíame a mí. Podemos ver cómo cuando tenemos una imagen de nuestro Dios, cuando tenemos una claridad de la santidad y de la majestuosidad de nuestro Dios y de su amor y de su cercanía para con nosotros, de su llamado amoroso, lo que queremos es servirle y lo que queremos es entregarle nuestra vida. Señor, lo que sea que tú pidas, yo estoy aquí para dártelo, porque lo que tú me has ofrecido a través de Jesucristo y la gracia que me has dado merece todo de mí. Y eso es lo que le dice Isaías, ¿quién irá por nosotros? Yo iré, porque acabo de ver al Dios todopoderoso, excelso y sublime, y lo que Él merece de mí es todo de mí. Entonces termino este sermón con varias preguntas. ¿Aceptas su llamado amoroso a ser santo? ¿Aceptas a vivir una vida que corresponda a la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo? Hemos aceptado que estamos lejos de Él, pero con solo el arrepentimiento sabemos que podemos estar cerca de Él. Termino con esta frase. A.W. Tozer dijo lo siguiente, y yo creo que tenía mucha razón. Cada uno está tan cerca de Dios como cada uno quiera. Vamos a orar. Señor, el texto de hoy nos alumbra, el texto de hoy nos ilumina un poco acerca de tu carácter, acerca de tu majestad, acerca de tu santidad. Señor, tú eres tan diferente a nosotros. Y la pregunta es si lo sabemos. Te pedimos que nuestro respeto, que nuestra lealtad, que nuestra rendición ante ti sea completa. Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque en medio de tu santidad y en medio de tu poder, al mismo tiempo estás cerca de nosotros como un Padre y estás con ganas de perdonarnos, con ganas de hacernos un llamado amoroso y decirnos a cada uno de nosotros, José, Cristian, María Laura, Rodrigo, soy un Dios todopoderoso, pero tengo tanto poder que puedo cambiar tu vida. Solo entrégate a mí. Señor, te damos gracias porque nuestra vida no descansa en las espaldas de un gobernante. Te damos gracias porque nuestra vida no descansa ni en nuestras propias espaldas. Porque en medio de las circunstancias y los cambios de la vida estás tú, excelso y sublime, y estás sentado en el trono, Señor. Los hombres pasan, pero tú no pasas. Tú sabes el principio, el fin desde el principio, y tú haces todo como tú quieras. Señor, decimos sí a tu llamado amoroso. Decimos sí a una vida de santidad. Decimos sí a
entender que podemos estar tan cerca de ti como nuestro corazón lo quiera. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu sacrificio, que es lo que celebramos el día de hoy.